del hijo pródigo. Como el hijo pródigo tuvo su encuentro con Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bendita es, hermano, la palabra de Dios. Pueden sentarse. Amén, hermanos. Dios es bueno y maravilloso, hermanos. ¿Qué ustedes creen? Cuando este hijo pródigo le dice a su papá: quiero que me des la parte que me corresponde, quiero que me des lo mío. Amén, hermanos. Ahí el hijo pródigo le estaba diciendo a su padre, el cual en esa parábola representa a Dios: Dios, dame lo mío. Padre, dame lo mío, que me quiero ir a disfrutar la vida. Me quiero ir a conocer y hacer mi vida como yo quiero. Y muchos hoy en día le dicen a sus padres: déjame vivir en paz, no te metas en mi vida, ya no soy un bebé, deja de controlarme. Ese hijo pródigo, como acabamos de leer, él acumuló todo lo que su padre le dio, todos sus bienes, y él pensó: me voy lejos, y se fue lejos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios que acabamos de leer en el versículo 13? Que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ese término perdidamente es que hizo lo que él pensó que tenía que hacer. Lo mío es mi dinero y hago con mi dinero lo que me da la gana. Acá lejos de mi familia nadie me puede controlar, nadie me puede decir nada. Y hoy en día yo conozco a muchas personas que tenían un buen futuro, y por esas malas decisiones que tomaron, hermano, han tenido un triste final. Y esta historia del hijo pródigo, hermano, nos enseña que nosotros no podemos escondernos de Dios. Aunque nos vayamos lejos en la Conchinchina, en el lugar más remoto del mundo entero, ahí siempre va a estar Dios. ¿Nos podemos, hermanos, esconder de Dios? No nos podemos esconder de Dios. ¿Qué dice el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 24? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, Dios llena todo
el universo. Porque Él es un ser omnipresente que está en todos lados. Él es un ser omnisciente que todo lo sabe. A Él no se le puede ocultar nada. Él conoce lo más mínimo de nuestro pensamiento. Aleluya. Lo conoce Dios. Nadie se puede esconder de Dios. ¿Qué dice, hermanos? El Salmo 139, aleluya. Vamos a leerlo. Salmo 139 del 7 al 12. Dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque podemos estar en el lugar más oscuro, pero Dios nos ve. Amén, hermanos. Nuestro Señor es tan grandioso. Queridos hermanos, este hijo entró en una rebeldía, entró en desobediencia al irse lejos y derrochar su herencia. Amén, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que va a llegar un momento que no va a tener nada y se va a acordar de él. Y ocurrió. Cuando él vio que no tenía nada, que llegó una hambruna en la tierra y él no tenía ni qué comer ni dónde vivir, empezó a pensar en su familia. Ay, ahora mismo yo hubiera estado allá con unos jornaleros trabajando en la hacienda de mi padre. Ahora yo acá estoy pasando hambre y miseria. Pero eso, ¿quién se lo buscó? Él mismo. Porque, hermano, tenemos que tener algo claro. Dios nos hizo con libertad. Dios nos ha dado la libertad de escoger qué destino nosotros queremos. Cada uno de nosotros, hermanos, traza su destino. Entonces Él trazó ese destino. Queridos hermanos, cada uno de nosotros que hemos tenido un verdadero encuentro con Dios, aleluya, tenemos que cada día mantenernos en esa relación con Dios, pegado a Dios, caminar con Dios ahí al lado de la pisada del Maestro, para tener un grandioso destino, hermanos. Como acabamos de cantar la alabanza, la iglesia va a ser arrebatada, pero es una iglesia que le haya sido fiel al Señor, que haya sido obediente a sus mandatos, que ha sido ejemplo y no piedra de tropiezo, hermanos. Ese verdadero encuentro con Dios, aleluya, hace que nosotros amemos a Dios como Él nos ama, hermanos. Ese padre quería lo mejor para su hijo, pero el hijo pródigo reconoció sus faltas, él reconoció sus errores y él se arrepintió de sus errores, hermanos. Cuando él dice aquí en el versículo, vamos a leer desde el versículo 15, dice: y fue y se arrimó a uno de
de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Porque eso es lo que da el diablo, hermanos, eso es lo que da Satanás. Dios aprovecha la voluntad, el diablo, perdón, aprovecha la voluntad del hombre. Y el diablo aprovechó lo que el hijo pródigo había escogido. Él aprovechó esa situación y hizo que el hijo pródigo desperdiciara y derrochara todo y se quedara sin nada. ¿Y qué le ofreció el diablo? Trabajar apacentando cerdos y comer del alimento de los cerdos, porque eso es lo que ofrece Satanás. Las cosas miserables, las cosas que no dan salvación ni una verdadera paz, hermanos, porque la paz que ofrece el mundo es una paz imitadora, pasajera, pero lo que Dios da es eterno, hermanos, y tenemos que estar agradecidos y amar a Dios sobre todas las cosas. Y él sigue y seguimos leyendo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ahí él se empezó a acordar que si él hubiera estado con su familia, con su padre, no le hubiera faltado nada, hubiera tenido abundancia. Cuando uno está pegado a Dios, cuando uno está pegado a su padre y uno tiene necesidad, Dios va a proveer, hermano, porque así como uno le es fiel a Él, Dios va a ser fiel con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Y él empezó a recordar todo eso y dijo: yo aquí perezco de hambre. Él reconoció su falta y se arrepintió. Y dijo en el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén, hermanos. Queridos hermanos, era tanto el amor de un padre hacia sus hijos, que si tiene un hijo perdido en las cosas del mundo y tiene un encuentro con Dios, ese padre se va a sentir feliz y regocijado, va a dar saltos de emoción, de gozo, dándole la honra y la gloria a Dios. Entonces el padre, cuando vio que ese hijo venía, aleluya, se alegró de ver a su hijo de regreso. Queridos hermanos, ustedes saben que cuando un hijo se aparta de sus padres y le falta el respeto, ese hijo acorta sus años de vida. Porque la palabra de Dios lo dice claramente, hermanos, en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 10, 27, dice: el temor de Jehová aumentará los días. Cuando uno ama a Dios, le teme a Dios y quiere agradarle en todo, Dios nos va a bendecir dándonos largura de años. ¿Y qué dice Proverbios 10, 27? Sigue diciendo: mas los años de los impíos serán acortados. Dios, hermano, es claro en su palabra. No permita que sus años sean acortados. Séale fiel a Dios. Si usted decepciona a Dios, usted tiene que correr hacia Dios, reconocer
Padre. Y como todo padre, ese amor hacia sus hijos lo perdona todo, hermanos. Lo perdona todo. Por eso ese padre, al ver a su hijo, le empezó a decir a los criados: buscan el mejor vestido y quítenle el que tiene. Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, cuando uno tiene ese encuentro con Dios, aleluya, Dios quita todo lo inmundo, Dios quita todas las vestiduras sucias de pecado y nos da vestiduras nuevas, aleluya. Queridos hermanos, lo estamos viendo hoy en día, como muchos niños, jóvenes, adultos están perdiendo sus vidas por los errores cometidos, muchos siendo masacrados, ajusticiados. Todos los días lo podemos escuchar en las noticias. Pero tenemos que tener claro que Dios no creó a su imagen y semejanza, hermanos. Y cada uno de nosotros va a determinar, como lo dije anteriormente, nuestro destino. Ese padre estaba tan feliz, hermanos, que empezó a hacer una fiesta. Él estaba feliz, hermano, porque su hijo había tenido un encuentro con Dios. Y sigue diciendo el versículo 21: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano. Ese anillo en su mano representa la autoridad, que se le devolvió la autoridad. Porque Dios a nosotros nos ha dado autoridad, hermanos, y tenemos que usarla. Y sigue diciendo: y calzados en sus pies. El Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros también calzados nuevos, para que salgamos a hacer visitas, a estar pendientes el uno al otro del hermano. El hermano no vino hoy, ¿por qué no vino? Darle esa visita, darle esa llamada, ir y evangelizar, predicar el evangelio. Y dijo: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, hermano. Empezaron a regocijarse, porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos, hermanos, aleluya. Dice ahí mismo en San Lucas 15, pero ahora el versículo 10, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, hermanos. Cuando uno tiene ese encuentro con Dios, hay fiesta, y ese gozo empieza, aleluya, a penetrar en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, en nuestra alma. Porque ese gozo es el resultado de una restauración y de un encuentro verdadero con Dios, aleluya. Ese gozo que nosotros recibimos desde que tuvimos ese encuentro con Dios es un gozo permanente, hermanos. Es un gozo permanente, aleluya. Es eterno. Y aunque vengan fuertes pruebas, situaciones difíciles, para Dios no hay nada imposible, y esa paz y ese gozo permanecerá y saldremos victoriosos, hermanos. En estos días, hermanos, mis primos me estuvieron llamando
porque yo creo que les conté que se metieron en la casa y en el pueblo y robaron. Pero como la última vez que fui con mi padre fue en Semana Santa del año pasado, ya tengo un año de no ir allá. Mandé un primo mío con materiales y unos muebles. Mi primo abrió la puerta bien y metió todo. Mi primo entrega las llaves y cuando fueron a ver la puerta no abría. Parece que cuando él la cerró, de tanto tiempo esas cerraduras están cerradas, quedó aún más cerrada. Y yo le oraba a Dios y yo le decía: Señor, tienen que trabajar en esa casa. Señor Padre Celestial, tú sabes que ahora que viene Semana Santa, que tú me vas a permitir ir, Señor. No quiero estar limpiando y haciendo, porque le había dicho a unas personas para que me limpiaran las ventanas y todo lo demás. Yo, Señor, abra las cerraduras no abren, Padre. Y el Señor empezó a tratar conmigo y me decía: mira videos. Y yo empecé a ver videos de cómo abrir cerraduras sin llaves. Y me salieron bastantes videos. Y yo: Señor, de todos estos videos, Padre, le mando a mi primo, y le mandé uno de ellos. En la tarde mi primo hace una videollamada y en el video me muestra: mira, Shanita, seguí los pasos, pero la cerradura se dañó. Voy a meterle unos tornillos para que nadie se vuelva a meter aquí, pero necesitas traer una cerradura nueva y una puerta nueva para atrás, porque el árbol destrampó toda la puerta de atrás y la condenamos con muchas maneras. Y yo le oraba a Dios y yo le decía al Señor: oh Dios, oh Padre de la gloria, tú conoces mis necesidades, Señor. Tú eres mi Padre. Desde que yo tuve un encuentro contigo, Dios, tú me bendeciste y me dijiste que yo soy tu hija y tú eres mi Padre y dependo totalmente de ti, Señor. Señor, provee para esas puertas. Señor, provee para esas cerraduras, porque no le voy a pedir nada a mis hermanos, porque yo quiero que yo les nazca las cosas de su corazón sin pedirle yo nada. Señor, y yo le doy la honra y la gloria a Dios, porque Dios respondió mi oración. Recibí una bendición, hermano, inesperada que yo no esperaba. Recibí una bendición y le dije a mi esposo: vamos a ir a comprar esa cerradura y esa puerta el domingo. Mi otro primo llamándome: Shanita. Y yo digo que eso se lo reveló Dios. Me dice: Shanita, si tienes todo comprado para el día lunes, tú me llamas y me encontramos en San Miguelito después que tú sales de la escuela. Esa casa no puede quedar así, porque no tienes a ningún vecino alrededor. Todos los vecinos alrededor, todos están en Colombia, no están en el pueblo. Y la casa no puede quedar sin guardia, sin seguridad. Y yo le dije a él: está bien. Y yo empecé a darle gracias a Dios, hermanos, porque Dios me ha proveído para poder comprar esos materiales. Y yo le daba gracias a Dios, hermanos, porque así como este padre se puso feliz de que su hijo tuviera un encuentro con Dios, hizo fiesta, le pusieron las mejores vestiduras, el mejor anillo, los mejores calzados. Así Dios quiere que
hacia adelante, hermanos. Amén. El estar en la presencia de Dios. Amén. Venga con ese gozo que da el Señor a su casa para adorarle. Y donde se encuentre tenga ese gozo. Ya saque de su boca la quejabanza y la quejadera. Y sea positivo y confíe plenamente en Dios. Él tiene total control. Y el Señor me lo demostró, hermanos, en el día de ayer. Dios es bueno y maravilloso, hermanos. Y quiero aclararles algo. La alegría que da el mundo, hermano, es el resultado del placer. Y esa alegría es corta. Pero el gozo y la alegría y la paz que proviene de Dios, hermano, es el resultado de un verdadero encuentro con Dios, hermano. Es el resultado, aleluya, de un verdadero encuentro con Dios. Queridos hermanos, cuando uno acepta al Señor, cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, uno está aceptando todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Uno está aceptando la sangre derramada por amor a nosotros, porque Jesús derramó su sangre por amor a nosotros y para que obtuviéramos perdón de pecados y salvación, hermanos. Y tenemos que saber que cuando uno acepta la obra de su sangre, esa sangre arranca toda contaminación del pecado, hermano, que nos controlaba. Esa sangre, hermanos, aleluya, nos purifica, nos transforma, nos libera. Esa sangre hace que ya la vieja mujer no nos controle. Esa sangre hace, aleluya, que te controle el Espíritu Santo de Dios todos los días de tu vida. Esa sangre hace que tú no le tengas miedo a nada ni a nadie, porque ninguna plaga tocará tu morada. Y si tu morada la toca la enfermedad, tienes que creer que Dios te puede sanar. Queridos hermanos, yo le he dicho al diablo y a todos sus demonios, mi circulación en mis venas y mis arterias, aleluya, está controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y se me fue toda mortificación. Pero yo no puedo bajar mi guardia. Tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo, haciendo mis ejercicios todos los días y comiendo sanamente, hermano. Porque uno tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. Hay que ser obedientes, hermanos. Hay que ser obedientes. Queridos hermanos, la sangre ata toda la fuerza demoníaca y ellos no nos pueden hacer daño, porque nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. El padre decía alegremente: este es mi hijo que estaba perdido y ha vuelto. Porque ese encuentro con Dios, aleluya, da vida, da vida. Y de ahí en adelante ese hijo empezó a tener la verdadera vida, no la que él pensaba en esos negocios y en esa vida que tuvo perdidamente, como dice la palabra. Hermano, disfrutemos de las grandezas del Señor. Disfrutemos,
y no deje que ningún problema lo controle. Cómprese el capuchino aunque cueste $4 y disfrútelo. No piense en el mañana. El mañana Dios lo tiene en su mano. Póngase ese cheesecake de fresa que tiene tiempo de no comerse. Vaya y cómase ese cheesecake y disfrute cada pedazo. Disfrute de las bendiciones de Dios. Entréguele todas sus cargas al Señor, hermano. Tenemos al mejor Padre. Y no permita, porque el diablo quería a mí quitarme mi gozo. Pero yo le dije a él: no me vas a quitar mi gozo. No me la vas a quitar. Y aquí estoy, hermano, confiando en el Señor. Confíe también usted en el Señor y Él hará su voluntad. Ya para terminar, hermano, porque usted sabe que su pastor entregue concisa y precisa. Cuando este padre hizo fiesta, hermano, nos muestra ahí el amor, hermanos, el amor del padre hacia sus hijos. Dios nos ama, nosotros tenemos que amarle a Él también. Dios nos ama, hermanos. Y ahí mismo en ese capítulo 15 podemos ver cómo su hermano mayor se enoja. En vez de estar feliz de que su hermano regresó, se enojó. Mire lo que dice ahí en el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Eso estaba tremendo, esa fiesta, hermano, con danza, música y todo. Y dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Ese orgullo de muchos hermanos. Ay, porque le están haciendo fiesta, dice que no hace nada, que no ayuda a nada. Y mi papá parado haciéndole cumpleaños. Y yo que he estado ahí siéndole fiel a mi papá, no me compra nada, no me celebra nada. Déjense de eso, hermanos. Déjense de eso. Seguimos leyendo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ahí le está diciendo al papá como que tu preferido, yo no soy tu preferido, porque así piensan muchos hijos. Mi papá y mi mamá no me quieren a mí, quieren más a Irene. No me quieren a mí. Así piensan muchos hijos. Déjese de estar pensando mal. Seguimos leyendo. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes por ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, mire lo que el padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quién no va a hacer fiesta, hermano, cuando un hijo perdido regresa? ¿Quién padre no va a celebrar? ¿Qué padre no va a hacer fiesta y gozo? ¡Aleluya! De que su hijo ha tenido un encuentro con Dios. Hay que celebrarlo, hermano. Y ahí podemos ver ese ejemplo de ese hermano mayor, porque eso pasa en la actualidad, hermanos, esos celos entre hermanos. Y hay muchas historias en la Biblia que nos hablan de los celos entre los hermanos.
Caín se la va a ver y por eso lo mató. Jacob con Esaú. Y otras historias, hermanos, que podemos ver en la Biblia. José, que también, ¿verdad? Esa envidia que tenían sus hermanos. Ay, mi papá le hizo la mejor túnica con la mejor tela. Y todo lo que hicieron con su hermano José. Pero después, ¿qué pasó? ¡Ah! José, como le fue fiel a Dios, Dios lo bendijo. Y fue la mano derecha del rey. Porque Dios todo lo tiene organizado, hermanos. Dios todo lo tiene organizado y planeado. Queridos hermanos, seámosle fiel a Dios. Disfrutemos de todas las bendiciones que Dios nos ha provisto de haber tenido un encuentro con Él. Disfruten, hermanos. Y quiero que en esta mañana oremos, pongámonos de pie. Gloria a Dios. Y cantemos una alabanza.